Ustedes recordarán que al final de la pandemia nosotros advertimos que se iba a deteriorar la calidad de vida de un segmento importante de los dominicanos, porque muchos negocios quebraron, porque estaba pendiente levantar la economía y que ésta recuperara el dinamismo que tenía antes de la pandemia y que la gente pudiera recuperar el nivel de ingreso para la satisfacción de sus necesidades. ¿Y quiénes eran los que iban a sufrir más? Los más pobres. Aquellos segmentos sociales que producto de la desigualdad económica envían muchos jóvenes a la calle sin ninguna formación, pero con la misma necesidad que tiene el que tiene formación. Tienen que consumir, tienen que beber, beben alcohol y muchos consumen droga, pero comen arroz, habichuela, carne, compran vestidos, en fin, tienen todos los hábitos y necesidades que tienen las personas que están formadas y que tienen ingresos. ¿Y cómo lo satisfacen? Entrando a la ilicitud, entrando a la actividad delictiva. Entonces, la precariedad de una economía va produciendo pobres que no tienen otro mecanismo para agenciarse recursos que entrar a la actividad delictiva. Pero ocurre también que esa pandemia generó una secuela disfuncional en términos conductual que lleva a la gente a ser menos tolerante, que lleva a la gente a ser más violenta, más ansiosa y más irritable. Tanto por problemas heredados del enclaustramiento como por problemas heredados de la precarización de las condiciones materiales de vida. Ese es un problema socioeconómico, ese es un problema de salud mental. Todo el que quiso escuchar eso sabe que muchos lo dijimos. Aquí va a aumentar la delincuencia como consecuencia de esa situación. Pero ocurre que el gobierno del cambio ha fundamentado su accionar en intervenciones económicas que fortalecen la desigualdad económica, como los fideicomisos. La transferencia de recursos públicos, de propiedades públicas, que pudieran utilizarse para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, para entregárselo a las élites económicas. Procurar que la concentración de riqueza sea el elemento identitario económico de este gobierno. No procurar la reducción de la desigualdad. ¿Usted quiere saber una sola medida, presidente Abinader, que genera reducción de la desigualdad? Una sola. Frenar la voracidad de las ARS. ¿Por qué? Porque los miles de millones de pesos que se quedan en poquísimas manos de propietarios de ARS se derramaría en la clase media y en lo de abajo. Oigan lo que le estoy diciendo. Con esa sola medida de modificar la ley de seguridad social, que implicaría que la gente no tenga que pagar
montos tan altos de copago cuando va a recibir un servicio de salud, reducirían los niveles de desigualdad económica y por tanto tendríamos menos delincuentes, menos personas a quien enfrentar porque anda desesperado buscando cómo conseguir recursos para satisfacer sus necesidades. Pero si esos miles de millones de pesos que tienen las AFP, que deben devolvérselo a los herederos de fallecidos, miles de millones de pesos, si el gobierno evitara que la AFP se quedaran con ese dinero, esos miles de millones de pesos fueran a manos de pobres. Y en vez de salir algunos de ellos a buscar dinero quitándole su propiedad a otro en la calle, satisfacerían sus necesidades con ese dinero. Esos son los temas que generan desigualdad económica. Pero si este gobierno empresarial, en vez de exonerar, de entregar exoneraciones por 215 mil millones de pesos a los empresarios, utilizara esos 215 mil millones de pesos para reducir la pobreza y la desigualdad, hubiera menos delincuentes. ¿Por qué? Porque ese dinero pudiera usarlo el Estado Dominicano para socorrer a los vulnerables y que los vulnerables no tengan que salir a robar a la calle. Pero yo podría pasarme la tarde entera y la noche también recitando aquí un catálogo generador de desigualdad que provoca pobreza y provoca delincuencia. Si el gobierno evitara que se robaran los cuartos dedicados a la educación, no desde los otros, hoy no estuviéramos por debajo de un 6%, estuviéramos en un 14% promedio, un 14 años promedio de escolaridad, no por ciento, 14 años, y tuviéramos más gente capaces de agenciarse los recursos que necesitan para vivir por su propia cuenta. Pero han preferido robárselo los políticos y entregarle las propiedades a los ricos. ¿Qué hace un rico dueño de una AFP robándole 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos a un infeliz? Pero el culpable de eso es el gobierno y el Estado y los distintos gobiernos. Está generando delincuentes. Entonces, no pueden dejarle ese problemazo que provocan a la policía. No puede la policía, con la fábrica de delincuentes que tiene la economía nacional y la desigualdad económica, no podrá ni 100 jefes de policía, ni 2,000 generales podrán combatir la delincuencia cuando la economía nacional, el modelo económico dominicano, lo único que produce pobreza. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.